Entonces, ¿a cuánta gente vio? 500. Puedes hablar con la familia, el tío, el primo, mucha gente. ¿Por qué había solo 120? ¿Alguna vez te has preguntado por qué durante 40 días vieron a más de 500 personas? ¿No tendrían que haber sido 2000, 3000 diciendo que vieron a Jesús? ¿Por qué había solo 120? Te lo digo yo. Porque a veces cuando Dios nos hace promesas y no se cumplen al día siguiente nos cansamos. Y decimos, Jesús volverá, Él enviará al Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, no es hoy, no es mañana, no es pasado mañana. Y la gente empieza a perderse por el camino. En ese momento solo había 120. Esos 120 sienten este fuego, exactamente la experiencia que había vivido la gente. Luego ellos bajan a la plaza. Di cómo, ellos bajan a la plaza. Entonces ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre ellos y mientras bajan a la plaza empiezan a hablar en un idioma que todos comprendían. Nada que ver con Google, Meta y todas esas cosas que han inventado para traducir. Dios ya había llegado antes con la traducción simultánea. No hacía falta auriculares. Tú estabas allí ese día, hablabas cualquier idioma de la época y escuchabas en tu propio idioma, porque Dios sabe antes, actúa antes. Nada que ver con la inteligencia artificial. Esa inteligencia natural de Dios que puede hacer cosas maravillosas. Si nosotros hacemos cosas maravillosas es porque tenemos un pedacito de esa inteligencia sobrenatural. Dios es tan maravilloso que de vez en cuando nos regala un pedacito y con ese pedacito hacemos cosas increíbles. ¿Se imagina cuando Él nos dé toda su inteligencia? ¿Quién sabe que los seres humanos, no lo digo yo, esto lo dicen los expertos, los científicos, que todos los seres humanos usan solo el 10% de su capacidad de razonar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe que nadie puede explicar por qué estamos bloqueados en ese 10%? Todos dicen, pero tenemos la capacidad de usar el 100%. ¿Pero por qué no la usamos? Te lo digo yo que con el 10% ya hacemos guerras y causamos desastres. Imagina si usáramos el 100% siendo como somos ahora. Yo dije, calma, te lo libero después. Solo los delfines usan el 20%, ¿lo sabían? Son los más inteligentes de todos. Cuando piensas en esto, te preguntas por qué alguien ha bloqueado nuestra inteligencia. Porque yo creo que Dios la liberará cuando ya no estemos aquí, cuando ya no estemos sujetos al pecado y entonces podremos hacer cosas que nunca hemos hecho. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la carne, la Biblia dice que Él hacía 2 días de camino para ir de Jerusalén a Galilea, de Galilea a Jerusalén, ¿no? Cuando Lázaro murió eran 2 días de camino, eso significa que Jesús caminaba. Pero la Biblia nos cuenta que cuando Él resucitó, Él ya aparece ante los 12 allí, el día de su resurrección. Y de repente lo ves en una fracción de segundos. Él les dice que vayan a Galilea y no dice que Jesús camina, Jesús hace así y ya está en Galilea. Porque allí Jesús ya estaba con su mente, ya no humana, liberada al 100%. Imagina qué maravilla cuando nosotros seamos liberados al 100%. Imagina cuánto crearemos. Imagina las cosas que haremos. Imagina los idiomas. Aprenderás así de rápido, como que de repente ya lo has aprendido. Imagina cómo podrás ir de un lugar a otro sin siquiera moverte. Olvídate del tren, del avión, así de fácil. Cuando Dios libere completamente nuestro cerebro que ahora está bloqueado, y menos mal que lo bloqueó, porque mira el lío que hacemos incluso estando bloqueados. Así que sabemos que ese día sucederá algo maravilloso. 2 cosas maravillosas. ¿Qué sucede ese día? Primero, la fundación de la iglesia. Hoy se celebra esto. El Espíritu Santo funda la iglesia de Jesús. Jesús habló de reino y no de iglesia. De iglesia habla solo 2 veces y una es: si un hermano ha cometido un error, díselo a la iglesia. Primero corrige a tu hermano tú mismo. Si no cambia, llama a otro. Si no mejora, díselo a la iglesia. Esa es la primera vez. La otra vez es cuando habla Pedro y dice: Pedro, gente, ¿quién dicen allá afuera que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y adoro esta expresión porque lo miras y dices: pero Pedro, esto no eres tú. Lo entendía y decía: tú no llegas a tanto. Y dice: esto no viene de ti. Se nota que es el Espíritu Santo quien te ha dado un par de pistas. Y lo entiende de inmediato.
No era Pedro, sino que estaba guiado por el Espíritu Santo que dice, eres el Cristo. Y ahí él dirá, sobre esta revelación que has tenido, yo fundaré mi iglesia. Porque ahí hay un juego de palabras. Dios no fundó la iglesia sobre Pedro, la fundó sobre la revelación de Pedro, Jesús el Mesías. Hay un juego de palabras porque Petrus y Petras, tú eres un hombre roca, pero sobre esta pequeña piedra yo fundaré mi iglesia. Y este juego de palabras lo encontraremos con la misma palabra Petras en la primera carta de Pedro, donde Pedro dirá, y todos nosotros somos piedras vivas de la casa de Dios. Él sabía que no estaba fundada sobre él, sino que la iglesia está fundada sobre la revelación que tuvo. Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. La iglesia fue fundada sobre esta revelación, que cualquiera que crea que Él murió por nuestros pecados, el Mesías, esa persona desde ese día se convierte en iglesia, parte del edificio espiritual. Maravillosa la Biblia. Maravilloso pensar en cómo Dios ha calculado todas las fiestas, cómo encaja perfectamente Jesús, que es el cumplimiento de las profecías. Jesús es también el cumplimiento de cada fiesta. Jesús es fiesta. Amén. Digan cómo es. Jesús es fiesta. Y este sonido impetuoso en el monte Sinaí que hizo temblar a la gente, también hizo temblar allí. ¿Qué es este sonido? Es el sonido del Espíritu de Dios que cuando se mueve en nuestra vida hace temblar nuestros corazones, nuestra alma. Desde ese día se funda la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesús. Él es la piedra angular, la piedra principal, es decir, la piedra angular es la que está en una esquina. Si quitas esa piedra, todo se derrumba, todo está fundamentado en Él. Él es la base de todo. ¿Qué otra cosa sucede en el día de Pentecostés? Se activa el reloj de Dios desde aquel histórico día de Pentecostés, es decir, que ocurrió hace ya más de 2000 años atrás. Ha dado comienzo formalmente la gran cuenta regresiva. La cuenta regresiva. Comienza desde el día de Pentecostés, así que hoy celebramos la cuenta regresiva. Cada día que pasa, Jesús está más cerca. De hecho, empiezan a predicar sobre el fin de los tiempos. Algunos pensaban que llegaría al día siguiente, pero no sabían que antes el evangelio debía ser predicado en todas las naciones. Ni siquiera sabían que existían otros pueblos. Pero desde ese día siempre es menos uno. ¿Sabes cómo el calm down? El día de Pentecostés es cuando Dios pone el calm down y empieza a decir, mira, cada día está más cerca la venida de Jesús a la tierra. Y nos dejó un reloj, una idea. ¿Cuál es el reloj de Dios? ¿Israel? Israel es el reloj de Dios. Las profecías bíblicas sobre Israel nos muestran el rumbo de los acontecimientos actuales y nos advierten de manera urgente que el tiempo se está agotando para todos nosotros en estos momentos finales. Dijo, los hijos de los extranjeros construirán vuestros muros. Después de 1948, los hijos de extranjeros, gente de todo el mundo, comenzaron a reconstruir Israel. Que la lengua hebrea sería restaurada y volverían a hablarla. ¿Quién habría imaginado jamás un pueblo que ni siquiera existía, que estaba disperso, hablaba la lengua del lugar donde vivía y que su idioma sería restaurado? Así que fija tus ojos en Israel y observa lo que está sucediendo, porque eso significa que Jesús está cada día más cerca. Y lo maravilloso que sucedió ese día es que el Espíritu Santo comenzó a mover a la gente. Esto es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos bautismos se mencionan en la Biblia? Me encanta hacer concursos sobre el Evangelio. 7 tipos de bautismo. ¿Cuántos bautizos hay? 7. ¿Cuáles son los 7 tipos de bautismo? Entonces empecemos por el Antiguo Testamento, luego están los cristianos. ¿Quién conoce un bautismo en el Antiguo Testamento? El bautismo, la palabra batésimo. Baptisma significa completamente sumergido. Es una transliteración. ¿Qué significa eso? Es una palabra que no existía y la transliteraron. Por ejemplo, parchello es una palabra tomada de los americanos.
Tu park no existía, nosotros no teníamos coches, los inventaron ellos. Cuando empezamos a aparcar no sabíamos, no teníamos una palabra para eso. Tomamos una palabra americana y la italianizamos. La palabra baptisma no es una palabra nuestra, venía del griego y significa inmersión. ¿Qué significa eso? Entonces, Bautista no es el apellido de Juan, sino que si lo traduces es Juan el que sumerge. Lo que él hacía, no su apellido. ¿No es maravilloso saber esto? Perfecto, entonces bautismo significa completamente sumergido. En el Antiguo Testamento encontramos un bautismo, fueron bautizados en la nube de gloria llamada Shekinah. En un cierto momento llega la nube de Dios y ellos están inmersos en la gloria de Dios. Este es un bautismo que significa la Shekinah. ¿Sabes cuando estamos adorando a Dios? Cuando hay un momento especial en el que no quieres salir y sientes ese peso de la presencia de Dios, que estamos tomados por la presencia de Dios. Esto significa la Shekinah, la manifestación de Dios, uno de los bautismos. ¿Cuál es otro bautismo que encontramos? La misma palabra del bautismo en realidad, especialmente cuando este acto se lleva a cabo. Uno que va allí y dice, yo tengo lepra, y le dicen, bautízate. ¿Quién era? Naamán. La otra palabra para bautismo en la Biblia es el bautismo de la purificación. ¿Qué es el bautismo? Es la palabra bautismo, que también encontraremos con Naamán. Luego encontramos otros bautismos. ¿Alguien sabe de otro bautismo? Está el bautismo de sangre. Señor, queremos que pongas a mi hijo uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Podéis acaso ser bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado? El bautismo del martirio, que es un bautismo tanto cristiano como no cristiano. Cuando una persona muere por Jesús, eso se llama el bautismo de sangre. Un mártir significa que ha sido envuelto por el martirio, por lo tanto, sumergido en el martirio. Y es otra palabra que encontraremos allí. El bautismo de sangre. Quizás hay otro bautismo cristiano. El bautismo en Cristo, ¿cómo es el bautismo? En Cristo. ¿Qué es el bautismo en Cristo? Es cuando naces de nuevo, cuando te conviertes, es decir, cuando el Espíritu Santo Jesús pone el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando no creías y luego dices, creo, tienes una experiencia con Dios, a eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón. Otro bautismo es el bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿no? Id por todo el mundo y haced discípulos bautizándolos. Es decir, yo conozco a Jesús y decido ser un discípulo. Cuando decido ser, haced discípulos bautizándolos. El bautismo no es un título universitario. El bautismo es cuando decido ser un discípulo de Jesús, porque hay gente que conoce a Jesús y no lo sigue. Cuando digo que lo quiero seguir, entonces me bautizan en agua. Es un símbolo de muerte y de vida. Otro bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es? En el inodel. Esto es teología pura. Porque del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo entra en ti, dentro de ti. En el Espíritu Santo eres tú quien entra dentro del Espíritu Santo. Es decir, como si estuvieras en el agua, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sabes cuando estás bajo el agua y ves agua por todas partes? Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, ves el poder de Dios a tu alrededor. Y luego está el bautismo de fuego, que son bautismos cristianos. ¿Qué necesito para los bautismos? Necesito una persona que será bautizada, que en este caso soy yo, un agente bautizador, es decir, alguien que me bautice, y necesito un recipiente. El bautismo en el Espíritu Santo es Jesús, que me toma y me sumerge en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es? Es el Espíritu Santo que viene dentro de mí. Amén. Y esto es muy importante porque no es necesario para la salvación. Solo hay un bautismo que es necesario para la salvación. ¿Cuál es? El bautismo del Espíritu Santo o bautismo en Cristo, nacer de nuevo. ¿Para qué me sirve el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Para qué servía? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Estaban escondidos, tenían miedo en el aposento alto. Cuando llegó el Espíritu Santo les dio valor para predicar el Evangelio.
Cuando vino el Espíritu Santo le dio valor para hacer cosas. Cuando vino el Espíritu Santo les dio los dones para que pudieran sanar. Él les concedió la gracia para que pudieran predicar el Evangelio. Se trata, pues, de un bautismo que fortalece tu vocación y te sumerge en la acción del Espíritu Santo. Amén. Si nunca has recibido este bautismo, hoy es tu día, porque queremos orar hoy para que toda persona que no haya sido bautizada en el Espíritu Santo sea bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Así pues, un bautismo consiste en que el Espíritu Santo ponga a Jesús dentro de ti y el otro en que Jesús ponga al Espíritu Santo a tu alrededor. ¿Para qué sirve? Dejarse guiar y moverse profundamente por el poder del Espíritu. Dedicarse a servir al Señor Dios Todopoderoso de una manera totalmente sobrenatural y ya no simplemente natural. Aquel día la iglesia comenzó a tomar un nuevo ánimo y, como bien nos relata la Sagrada Escritura en sus páginas, dice que serás bautizado en el Espíritu Santo dentro de no muchos días a partir de este preciso momento y el fuego, que muchos creen que es solo poder, pero el bautismo de fuego también tiene que ver con la persecución, porque cuando empiezas a predicar a Jesús de una manera poderosa, el diablo se levanta y esto también está presente, pero el fuego sirve para purificarnos, para mejorarnos, nunca para humillarnos. Amén. Así que ahora queremos ponernos de pie para orar y queremos celebrar el don de la palabra de Dios dentro de nuestros corazones y no más fuera de nosotros. El Shavuot, el don de la Torá, de la ley de Dios escrita ya no en piedra, sino en corazones de carne. ¿No es maravilloso tener la palabra de Dios aquí dentro? Esta es una profecía que encontramos tanto en Ezequiel como en Jeremías 31, Ezequiel 36, que dice: y la palabra de Dios habitará dentro de vuestros corazones. Y dice así: ya no necesitaréis más personas que os enseñen. No significa que ya no debas estudiar, sino que cualquier cosa que hayas estudiado, el Espíritu Santo la revela. Y a veces incluso cosas que no has estudiado. ¿Quién ha tenido alguna vez una revelación entre tú y Dios y luego ha escuchado una predicación y dice: yo ya lo sabía? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está contando cómo funcionan las cosas. Así que es obvio que podemos hacer ambas cosas, pero verás que hay cosas que vienes aquí a la iglesia y dices: Dios ya me lo había dicho. Increíble, porque el Espíritu Santo sigue enseñándonos todos los días sobre la presencia de Dios, sobre el poder de Dios, y es maravilloso. El viernes los judíos pasaron toda la noche estudiando la Torá. Y nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, pero recordemos que sin el Espíritu Santo esa palabra se vuelve muerta. Sin el Espíritu Santo la Biblia es solo un libro, pero con el Espíritu Santo la Biblia se vuelve viva y la palabra logos se transforma en rema, en revelación. Y ese libro, cuanto más lo lees, más quieres leerlo porque te enseña. Maravilloso. La perfección de Dios es maravillosa. Y aquí abro el último punto. Ventana de gracia. Todas las fiestas de Israel que nunca han sido canceladas encuentran su cumplimiento en Jesús. Y Dios ha dicho, si tú lees en la Biblia, dice: celebraréis estas fiestas. Es un mandamiento perpetuo. Funcionarán para siempre porque en Cristo funciona para siempre, porque Él es la fiesta. Cada vez que tenemos una conmemoración en la que recordamos algo en Dios, es muy importante saber que hay una ventana de gracia. Es un tiempo de gracia. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día sobrenatural. Proféticamente hoy es un día sobrenatural. Es un día en el que puedes acercarte a Dios y hacer peticiones audaces. ¿Quién quiere hacer una petición descabellada? Locura. Hoy es el día para pedir cosas descabelladas. Hoy eres tú quien dice: ¿quién sabe cómo lo haré? Hoy le pedirás a Dios que te deje cometer locuras. Me pregunto cómo terminará esto. Locura. ¿Quién sabe cómo saldré de este pecado? Locura. Hoy quiero animarte a aprovechar la oportunidad de gracia del Shabbat de Pentecostés para pedirle a Dios con valentía algo que nunca le has pedido o que le has pedido pero nunca has recibido. Elevaremos nuestra fe y aprovecharemos esta oportunidad diciendo: Dios, hoy aprovecho esta festividad y quiero pedirte esto en el nombre de Jesús.
Así que ahora, mientras estamos aquí orando profundamente, tú y Jesús juntos, empieza a pedirle al Señor Dios tu milagro personal. Pero pídelo con muchísima fuerza, pídelo con todo el poder de tu fe y pídelo de verdad con todo tu corazón. Tú que enviaste al Espíritu Santo a la tierra, porque yo os enviaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Antes Jesús estaba en la tierra y nos consolaba. En el Antiguo Testamento, Dios Padre era el protagonista. En el Evangelio, Jesús es el protagonista. Después de Pentecostés, el protagonista es el Espíritu Santo. Lo encontrarán en todo el libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo quien ha dicho, es el Espíritu Santo quien ha hablado. Y Jesús dijo: yo voy al Padre, estaré sentado a la derecha del Padre, intercedo por ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Él está orando por ti y por mí. Él está intercediendo. Vamos, Dios, deja que John lo consiga. Vamos, Señor, pon al pastor Mara donde le corresponde. Vamos, está ordeñando. ¿Qué harás hoy por los niños futbolistas? Ir. Él está intercediendo. Él está intercediendo enérgicamente. Vamos. Pero Él dice que aquí en la tierra está el Paracletos, el Paráclito, que es como un abogado, que es como un entrenador. Mientras estamos en la tierra, el Espíritu Santo nos está guiando, y el Espíritu Santo aquí en la tierra, también Él aquí en la tierra está diciendo: puedes lograrlo. Aquí en la tierra está diciendo: yo te guío fuera de este problema, y está guiando nuestros pasos. Si escuchamos, será imposible vivir en el error si tan solo escuchamos la voz del Espíritu Santo. Empieza a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, empieza a hacer tu oración, empieza a pedir tu milagro y entra en tu ventana de gracia. Padre, en el nombre de Jesús, somos una iglesia de fe. Creemos incluso antes de la ventana de gracia, pero queremos aprovechar esta ventana de gracia para poder contar que hemos recibido muchos milagros en la mañana de hoy. Queremos acercarnos precisamente al trono de la gracia, como dice en la carta a los Hebreos. Yo quiero acercarme al trono de la gracia, y en este día especial en todo el mundo queremos aprovechar proféticamente este momento y queremos pedirte nuestro milagro y queremos testimoniar de nuestro milagro. Y queremos contar acerca de nuestro milagro. Quiero contar acerca de trabajos que no existían y que hoy han sido creados en el reino de los cielos. Quiero contar acerca de sanidades que no existían y que hoy hemos recibido. Si tú estás aquí en un día de gracia, toma posesión de tu gracia. Hoy contaremos cosas que eran imposibles y que se han vuelto posibles porque nos acercamos al trono de la gracia de Dios con fe y pedimos con fe nuestro milagro en el nombre y bajo la autoridad del nombre de Jesús, Espíritu Santo. Estamos aquí, comienza a pedirle a Dios, comienza a orar, comienza a orar.